Realidades de un país cambiante. En compañía. Son las 3:27 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos Maracay. Venezuela ha sido tema de debate en distintos organismos a nivel internacional. De hecho, el pasado 29 de mayo, 3 expertos independientes de la OEA, luego de presentar un informe de más de 800 páginas con testimonios y presunta evidencia, han declarado, cito textualmente, hay fundamento razonable de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. De hecho, de acuerdo con el secretario general de la Organización Internacional de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se ha torturado y violado a víctimas, hay participación de colectivos, las denuncias involucran altos cargos relacionados con el gobierno de Venezuela. Sin embargo, para entender un poco pues todo lo que significa el tema de los crímenes de lesa humanidad y el tema de la Corte Penal Internacional, en la línea telefónica tenemos al coordinador del área de exigibilidad de derechos humanos de la ONG Provea, Carlos Patiño. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Muy bien, Carlos, un poco para ahondar en este tema que ha sido tan pues discutido en los últimos meses, en los últimos años, acerca de lo que podría hacerse en materia de derecho internacional, sobre todo el papel que pudiese jugar la Corte Penal Internacional en juzgar crímenes de lesa humanidad. Tú que eres conocedor del área, no es un proceso sencillo, es de hecho bastante complejo. Sí, totalmente. Esto no es un procedimiento que se caracterice por ser rápido, son procesos que toman tiempo. Por ejemplo, hay que primero decir, en este momento es un examen preliminar de la fiscal de la Corte Penal Internacional para determinar si se abre una investigación en el caso de funcionarios venezolanos que hayan violado, en ese caso, haya cometido crímenes de lesa humanidad. También es importante aclarar que es distinto hablar de violación de derechos humanos a crímenes de lesa humanidad. Cuando hablamos de violación de derechos humanos, hay una responsabilidad del Estado, independientemente del gobernante de turno, ¿no? Y el Estado tiene que responder por esas violaciones. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de que ya hay responsabilidades individuales por la gravedad de los delitos. Estos son los delitos más graves de trascendencia internacional y por lo tanto tienen esta jurisdicción especial penal como es la Corte Penal Internacional. Pero bueno, como tú decís, sí, efectivamente son procedimientos que pueden tardar años. Sin embargo, pues es importante que en el caso de que independientemente de la duración, pues se haga justicia, ¿no? Claro, así es. Estamos conversando con Carlos Patiño, él es coordinador del área de exigibilidad de derechos humanos de Provea. En este caso, Carlos, ¿quién puede iniciar pues una petición para que se investigue a cualquier país en materia de violación de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional? No, digamos, ya lo importante es que la fiscal, inició este examen preliminar, hizo el procedimiento, digamos que de alguna forma está en marcha, pero la fase de preliminar hasta ahora no tiene ninguna trascendencia, es decir, ya estos funcionarios venezolanos están siendo juzgados, no, o sea, ya, tiene una primera fase que ya está en marcha. Esto puede durar, hay casos como en el de Libia, donde por ejemplo la duración del examen preliminar fue cuestión de meses. Hay por ejemplo el caso de Colombia, que está en fase de examen preliminar desde el 2004, es decir, no hay una duración, pero digamos son mecanismos que ya en este caso ya está en marcha, donde además la OEA, la Organización de Estados Americanos, inició una investigación donde hubo unos expertos donde digamos ya están sustanciando, ellos enviaron a la fiscal porque las conclusiones del informe es que según estos expertos sí hubo violaciones o delitos, crímenes de lesa humanidad, sobre todo en el contexto de manifestaciones del año 2014 y 2017. ¿Por qué? Porque hubo violaciones de derechos generalizadas, sistemáticas, contra, bueno, en este caso, muy claro, los manifestantes. Estamos hablando de desde detenciones arbitrarias hasta incluso torturas, malos tratos y desapariciones forzadas, incluso
asesinatos donde estuvieron involucrados organismos de seguridad del Estado, ¿no? Incluso civiles armados bajo el auspicio del Estado. Estamos hablando de paramilitares. Sí. Entonces, bueno, además de un informe que en el mes de septiembre del año pasado publicó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es la máxima instancia en la materia sobre estas violaciones sistemáticas generalizadas, tenemos ahora también este informe de la OEA que viene a dar la información que está recabando la fiscal de la Corte para, ver si hay méritos para abrir una investigación en este caso a 11 funcionarios, ¿no? Que son los que están en la mira según el informe. Vale. Carlos, en el caso de las víctimas y de los familiares de las víctimas, ¿qué rol juegan dentro de todo esto? ¿Cómo pueden hacer, cómo puede hacer cualquier persona que sienta que en algún momento ha sido víctima de la violación de sus derechos humanos o en cualquier caso de crímenes de lesa humanidad para buscar justicia en otras instancias que obviamente no son las locales? Bueno, lo primero que tiene que hacer, y siempre lo vamos a recomendar, es presentar su denuncia, ¿no? Tanto en los órganos de justicia del país, independientemente que estamos conscientes que hay una situación de cooptación de los poderes públicos, que sabemos que en el caso de denuncias contra el Estado, pues hay suficientes trabas burocráticas, etcétera. Es importante primero dejar registro de la violación del derecho lesionado, en este caso, como tú decías, derechos humanos, y también pueden acudir a las organizaciones de derechos humanos, no solamente Provea, hay distintas organizaciones que conocen el tema de derechos humanos para presentar la denuncia y uno poder orientarlos en los pasos que se deban seguir, ¿no? Y en función de eso, pues hasta dónde, y en el caso específico hay una posibilidad de acudir a instancias internacionales, pero no hay que dejar de denunciar, no hay que dejar de registrar las violaciones de derechos humanos, pues porque como estamos viendo, pongo el ejemplo muy reciente, el caso de Rocío San Miguel y otras 3 ex empleadas públicas que denunciaron hace 14 años discriminación política por la lista Tascón, fueron despedidas de un órgano adscrito a la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego de una denuncia a nivel nacional, luego a nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a favor de ellas, independientemente de las resultas de que el Estado cumpla o no con unas indemnizaciones y una serie de recomendaciones que hace la Corte. El solo hecho de la sentencia es una reparación, no solo para ellas 3, sino para todos los funcionarios públicos que en algún momento se han sentido hostigados, perseguidos por su pensamiento u opinión política en la administración pública. Entonces hay que seguir denunciando, registrando, porque como demostró este caso, en algún momento pues se obtiene justicia. Así es. Carlos, de verdad que muy agradecidos por estos minutos que nos has regalado. A la gente que quiera conocer un poco más acerca del trabajo de Provea y de tu trabajo particularmente en pro de los derechos humanos. Sí, nosotros, pueden ubicarnos a través de la página web www.derechos.org.be, también en nuestra cuenta Twitter, @pisoprovea, tenemos una cuenta en Instagram, @proveaong, en mi caso particular, la cuenta Twitter, @carlosdpatino. Carlos, que tengas una feliz tarde, un abrazo. Gracias a ustedes, igualmente. Era Carlos Patiño, coordinador del área de exigibilidad de derechos humanos de la organización no gubernamental Provea, conversando acerca de todo lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad, de violación de derechos humanos, sobre todo con toda esta información que se ha tenido en los últimos meses acerca de casos que se están investigando en nuestro país.